Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a hablaros sobre unas cuantas productoras de cine de terror que a día de hoy ya no hacen películas de terror. Y voy a intentar explicar desde mi punto de vista el por qué ha podido suceder esto de que estas productoras pues no han funcionado. Bueno, a lo largo de la historia han habido productoras que han surgido, que se han especializado en el cine de terror, pero que luego pues han tenido que cerrar porque han tenido mucho éxito en un principio y luego la cosa ya no iba exactamente igual que al principio. O sea, ha sucedido, por ejemplo, en la Universal. La Universal en sí no era una productora especialmente dedicada al cine de terror, pero bueno, durante la etapa de los años 30, las películas que más producía eran de terror y comedia. Hasta que al final, en los años 40, ya empezó a decaer un poco lo que es el cine de terror, por lo menos el cine de terror de monstruos, que era lo que producían, y entonces, bueno, pues al final ya empezó a dedicarse a hacer de todo tipo de películas y a dejar un poco el cine de terror aparcado. Pasó lo mismo con la Hammer en el Reino Unido, con la Amicus, también en el Reino Unido la Tygon, productoras británicas, que tuvieron un grandísimo éxito, la más conocida es la Hammer, pero que al final, bueno, pues tuvieron que cerrar. El éxito se va agotando, ya empiezan a salir nuevas películas en otros países, empiezan a haber más éxitos fuera de lo que son de las películas que realiza tu productora ya empieza a tener cada vez más fracasos y al final tienes que cerrar. O sea, es algo que ha sucedido siempre. Pero voy a hablar de unas productoras porque recientemente han estado ahí, han tenido un gran éxito, pero que luego ya han tenido que cerrar. Al igual que en su día cerró la Hammer, cerró, como digo, la Miku, la Tygon, bueno, y otras muchas. Voy a hablar de una en una, intentando explicar un poco, bueno, el por qué ha sucedido el que ya no hagan películas a día de hoy, o yo crea que no hagan películas, o por lo menos no tengan esa producción internacional, digamos, esa distribución internacional que sí que tenían antes. Bueno, primero hablaré de Dimension Films. Dimension Films, digamos que era un apartado de la Miramax que se iba a dedicar solamente al cine de terror. Gracias a Dimension Films tenemos al guionista Kevin Williamson, que es el guionista de las Scream Gira quien llama, el guionista de Sé lo que hiciste el último verano, de Halloween H20, todas estas películas precisamente producidas por esta productora. Tuvo mucho éxito en los 90, la Dimension Films, tuvo muchísimo éxito, principios de los 2000 también, pero luego llegó un momento en que desapareció, se esfumó del mapa. Ya digo, no lo sé al 100% si a lo mejor producen algo a nivel de Estados Unidos y no sale de allí, o se distribuyen en algún otro país, pero no tienen un éxito tan grande, si es así, para que llegue a todos los países, porque aquí en España hace tiempo que no veo una película ya producida por la Dimension Films. ¿Qué es lo que yo pienso que ha sucedido con esta especie de sector, vamos a decirlo de alguna manera, de la Miramax y tal? Que la Miramax ya se estaba enfocando bastante en el cine de terror, pero para un poco diversificar dijo, vamos a hacer aquí la Dimension Films, que va a ser como un apartado que va a dedicarse solamente al cine de terror. Yo lo que creo que lo que le ha sucedido a esta, vamos a llamar productora o filial de una productora, es dedicarse solamente a las secuelas, hacer franquicias. Entonces, han hecho muy pocas películas lo que es por separado. O sea, se han dedicado solamente a hacer franquicias, quitando algunas como Quien mató a la señora Tingle, que fue el debut de Kevin Williamson, o también una que es Venom, que no era del superhéroe, es otra película también como un slasher sobrenatural. Han hecho muy poco cine, lo que es películas independientes. Casi todo han sido franquicias que ellos mismos han generado algunas veces. Scream, por ejemplo, tuvo mucho éxito la película de Scream y se dedicaron a hacer lo que es la saga de películas. Exceptuando las dos últimas, las demás pertenecen todas a Dimension Films. Luego también rescató a otras sagas, rescató la saga de Halloween, la saga de Hellraiser, la saga de Los Chicos del Maíz, se ocupó de las películas de Abierto hasta el amanecer. Entonces, claro, solamente se ha dedicado a hacer franquicias y no puede una productora sostenerse solamente de secuelas. Es lo que más o menos le pasó a la Platinum Dooms, que era la productora esta de Michael Bay, que también estaba haciendo remakes de películas de terror, y le estaba yendo que te cagas con el remake de La Matanza de Texas, de Viernes 13, de Pesadilla en el Street. Pero llegó un momento en que dijeron, bueno, si vamos a seguir haciendo remakes, va a llegar un momento en que no nos vamos a estancar ahí
y vamos a dejar de tener éxitos, o por lo menos no tanto éxito como teníamos en un principio. Entonces vamos a diversificar un poco, a hacer algo más, películas más propias, nuestras, independientes, que no sean remakes. Por eso produjeron la película esta de Un lugar tranquilo, para separarse de esa imagen que tenía Platinum Dunes de solamente hacer remakes. Entonces también se unieron con la Blumhouse y tal, porque Un lugar tranquilo creo que es la de La Purga. Las de La Purga están como coproducidas entre Platinum Dunes y Blumhouse, en fin, es como una mezcla ahí. Y la Dimension Film yo creo que le pasó eso, que al final, claro, la gente se hartaba ya de solamente una secuela más de Halloween, una secuela más de Hellraiser, de los chicos del Might, y venga secuela, venga secuela, venga secuela, venga secuela. Al final yo pienso que eso le pasó factura para que ya no hagan más películas, o por lo menos no tengan esa difusión internacional. Luego tenemos la Fantastic Factory. Esta es ya a nivel nacional, de una productora española, aunque tenía socios estadounidenses. Bueno, es la productora que fundaron Brian Yuzna y Julio Fernández, que es el director de la Filmax. Y bueno, pues fue en el estreno que hubo en el año 99 en el Festival de Sitges de El Dentista 2 de Brian Yuzna. Durante el estreno de esa película, Brian Yuzna y Julio Fernández hablaron después y decidieron, oye, ¿por qué no hacemos una productora de cine de terror en España, que se rodeen las películas en España, pero rodadas en inglés, con actores que sean españoles en su mayoría, pero con un actor principal que sea estadounidense y tal, y con directores famosos dentro del cine de terror? Entonces pensaron que era una buena idea un poco rescatar ese espíritu que tenía el fantaterror español de los años 70, que recordemos que el fantaterror eran películas realizadas en España, pero que tenían un toque internacional, es decir, era un poco pues, como lo hacían los italianos, hacer que las películas no parecieran italianas, y en el caso de España que no parecieran españolas. ¿Que está de moda tal película? Bueno, pues nosotros hacemos nuestra explotación, o hacemos un tipo de cine parecido al inglés, parecido al estadounidense, parecido al italiano, por ejemplo, los giallos, vamos a hacer gótico como el inglés. Películas que tuvieran una difusión en el extranjero, que se pudieran vender en el extranjero. Entonces se rodaban en España, en inglés, pero digamos que eran películas muy comerciales, buscaban lo que estaba de moda en aquel momento, y lo que en España quizás no se podía estrenar, por el tema de desnudos, de sexo, de violencia, de sangre y tal. Pero en el extranjero sí. Entonces la Fantastic Factory quiso revitalizar aquello que a mediados de los 90 Jesús Franco o Paul Nassy intentaron con Killer Barbies y Licántropo, el asesino de la luna llena, de volver a ese fantaterror español. Pero claro, ya era una época en la que el fantaterror había quedado como algo caduco. Entonces con esta Fantastic Factory decidieron simplemente no revitalizar ese fantaterror, pero sí la idea de hacer películas que parecieran extranjeras, que parecieran estadounidenses, como hacían antes, pero en España, con actores españoles, pero rodadas en inglés, y alguna cara que fuera conocida dentro del cine estadounidense, y con directores llamativos dentro del cine de terror para los apasionados al cine de terror. Y siempre buscar argumentos y temáticas que estuvieran de moda en esa época. Estamos hablando de que se fundó en el 99, y hasta mediados de los 2000 que duró, pues toda esa época pues empezó a hacer películas que tenían un corte como muy americano. Entonces la primera que hicieron la dirigió el propio Brian Yuzna, que fue Faust, La venganza está en la sangre. Luego Jack Sholder dirigió la de Arachnid. Luego ya parece que se olvidaron un poco de estos directores. Stuart Gordon también, que gran amigo de Brian Yuzna, hizo la de Dagon, La secta del mar. Y luego ya parece que se olvidaron un poco de estos directores conocidos dentro del terror y del fantástico, y empezaron un poco a darle esa carta blanca a directores españoles que se estaban ya afianzando en el género de terror, como Jaume Balagueró, que hizo Darkness, Paco Plaza, que hizo la de Roma Santa, y en fin. ¿Qué le sucedió a la Fantastic Factory? ¿Por qué al final quebró? Lo primero es que tuvieron una idea de producir películas bastante fallida. Es decir, cada película que hacían invertían más dinero, pero recaudaba menos.
Entonces era como que, pues vamos a invertir más en la siguiente para meter más cosas, ¿no? Más dinero, pues meten más efectos especiales, tienen más decorados, más, a lo mejor, actores más importantes, pero luego en taquilla siempre fracasaban. Entonces lo que no puedes hacer es poner más dinero a un producto mientras esos productos te van dando menos. Eso no funciona así, porque si veis las sagas de terror, iban poniendo más dinero cuando las sagas triunfaban. Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street iban poniendo dinero a medida que una saga triunfaba, era un éxito, por la siguiente película vamos a meter más dinero, un poquito más. Tenía éxito, la siguiente un poquito más, pero cuando ya veían que empezaba a bajar la recaudación, las películas bajaban el presupuesto. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, Pesadilla en Elm Street 4 es la que más presupuesto tuvo de toda la saga, porque estaba la saga en auge, pero cuando Pesadilla en Elm Street 4, que sí que tuvo un gran éxito, en realidad creo que es la que más dinero recaudó, sin embargo para la quinta ya estaban viendo de que ya eran 4 películas, dice, esto ya está en el punto ya de que la gente va a empezar a agotar, la franquicia se está agotando, la gente va a empezar a cansarse ya. Entonces ya la quinta no metieron tanto dinero. Y hicieron bien porque la quinta no recaudó tanto, ya recaudó menos que las anteriores, ya empezaba a perder dinero la franquicia. Entonces se adelantaron a eso, y con Viernes 13 pasó igual, cuando veían que estaba la cosa ya, que estaba agotándose, vamos a meter menos dinero hasta que, para no perder, simplemente para no perder beneficios, hasta que veamos que la cosa no tira y ya dejamos la franquicia. Pero si tú ves que tienes un fracaso, no metas más dinero en la siguiente, mete menos, o mete el mismo, o mete menos dinero. Si ves que triunfa, pues te arriesgas y metes un poco más. Pero lo que no puedes hacer es, no, esta ha fracasado, por la siguiente, si en vez de 2 millones vamos a meter 3. Y ha fracasado pues en el 4, hasta que al final dijeron, oye, aquí ya no hay más pasta, y esto no furula. Al principio tenían éxito, pero luego ya empezaron a fracasar. Ahora, ¿por qué empezaron a fracasar? Ya digo que esto para mí fue un error el ir metiendo cada vez más dinero, pero no fracasaban por meter más dinero. Era porque quizás el cine de terror que estaban mostrando no era una época para mostrarlo. Es decir, era un cine de terror más divertimento, de serie B, que era más propio de los años 80 que de principios de los 2000. Entonces, en esa época, aquí en España sobre todo, ya empezaba, aunque nunca volvimos a tener ese boom del fantaterror de los años 70, eso no ha vuelto a pasar en España, pero sí que ha sido un país que hemos tenido siempre cierta fama en el cine de terror y hemos estado ahí. España siempre ha estado reconocido, igual que Italia, igual que Reino Unido y tal. Entonces empezaba en España a verse ya otro tipo de cine de terror, quizás más serio, empezaban que si Los Otros, de Alejandro Amenábar, empezaba El Orfanato. Entonces ese cine de terror, divertimento, serie B y tal, eran películas más propias de los años 80. De hecho que eran directores sacados de los años 80. Tenemos a Stuart Gordon, a Brian Yuzna, a Jack Sholder, directores expertos allí. Tuvieron cosas muy buenas. Porque tuvieron cosas muy buenas. A mí la de Dagon, hay mucha gente que la critica, pero es pura serie B, las cosas como son, pero a mí me gusta mucho. Para mí las mejores que hicieron fueron Dagon, La secta del mal, y la de Darkness, de Jaume Balagueró, que era una película seria, una película muy oscura, muy siniestra. Eran buenas películas. Y luego ya pues tenemos divertimentos ligeros, como era Faust, como era la de Arácnid, incluso esa que hicieron de la monja, no la monja esta que es spin-off del Expediente Warren, sino la monja esta y una que hicieron que era la monja, vale. Estaban distraídas, no eran buenas, era serie B, como digo, más propia de esa serie B de videoclub, eran más propias de videoclub, de películas para estrenarse lo que es en cines. Así que remataron las dos últimas que hicieron. Roma Santa era seria, pasa Roma Santa a mí, de Paco Plaza está bien, pero no es de las que más me gustó. O sea, se me hace un poquillo... le falta fuerza a la película, desde mi punto de vista. Y ya remataron las dos últimas, que eran de Brian Yuzna, que era la de Rottweiler, que era una adaptación de la novela del perro, con Pornasi por ahí, era de las últimas que hizo Pornasi. Y luego estaba también la de Bajo aguas tranquilas. O sea, terminó Brian Yuzna con las últimas dos películas, que ya eran muy mediocres. O sea, ya ni siquiera para mí tenían ese divertimento que sí que tenían las primeras, de Faust, pues Arácnid eran divertidas, ¿no? La monja esa era divertida. La de Dagon era divertida también mucho, y Darkness era quizás, o Roma Santa, las más serias. Dentro de que a mí Darkness, por ejemplo, me gustó más. O El maquinista, ¿no? Me he olvidado del maquinista de Brad Anderson.
El Maquinista, Darkness y Dagon, para mí fueron las 3 mejores de la Fantastic Factory. Y al fin ya, pues no fue la época de esa productora, y esa sí que es verdad que cerró. Aquí ya no hay vuelta de hoja, esa chapó. Y luego tenemos también otra productora que es la Dark Castle, la productora que, digamos, iba a homenajear al director William Castle haciendo remakes de sus películas. Al final solamente hicieron 2 remakes, que fueron las 2 primeras películas, House on Haunted Hill y la de 13 fantasmas. El remake de House on Haunted Hill me pareció un buen remake, de la de William Malone, pero la de 13 fantasmas de Steve Beck a mí no me convenció. Me parece divertida, o sea, está entretenida, pero es una película ya que en su día la veías y ya los efectos especiales eran cutres, era muy chorra, al final muy ñoño, no sé, muy floja. Y luego también el propio director Steve Beck dirigió la del barco fantasma, que era también remake del barco de la muerte, que no era de William Castle, la del barco de la muerte, también, esa era peor, esa sí que es una película floja. Entonces, pero hicieron películas buenas. Dentro de la Dark Castle yo me quedaría con el House of Haunted Hill, La Casa de Cera, que era el remake de Los Crímenes del Museo de Cera, que hubo, luego la primera versión fue en los años 30, luego está la de los años 50, de André de To, que para mí es la mejor, la de Vincent Price, y la de, bueno, hay más, pues está la de Sergio Stivaletti, el creador de efectos especiales de Dario Argento, película que produjeron Argento y Fulci, y esta de La Casa de Cera, a mí me gustó, o sea, casi todas las que han hecho de estas de Casa de Cera, de crímenes en el Museo de Cera y tal, a mí personalmente me han gustado. Y la de La Huérfana, esas 3 me parecen las mejores, House on Haunted Hill, La Casa de Cera y La Huérfana. Era una productora que ha tenido cosas buenas, ¿no? La creó pues gente como Walter Hill, Richard Donner, Joel Silver, Gilbert Adler, eran los que estaban metidos detrás del proyecto, que eran los mismos, o casi los mismos, que hicieron la serie de Historias de la Cripta. Y ese era un poco el tono que querían, el tono que querían rescatar de William Castle, un tono para un cine juvenil, un cine palomitero, de terror, que sean puros divertimentos. Y lo consiguieron, ya digo, las películas te pueden gustar unas más, otras menos, son muy divertidas las que hizo la Dark Castle. ¿Qué sucede con Dark Castle? Que pasó, yo creo que más o menos lo mismo que con la Fantastic Factory, que eran productos más propios de otra época. Quizás si se hubieran estrenado en los 80, puede incluso que en los 90, hubieran tenido mejor recepción que a principios de los 2000. Y tuvieron éxito, pero tuvieron varios éxitos al principio y luego se ve que la cosa ya empezó a decaer, ya empezaron a sacar películas directamente a DVD y ya digo, a día de hoy yo le he perdido la pista a la Dark Castle. Igual he visto hasta alguna y ni me he dado cuenta, pero bueno, yo creo que me daría cuenta porque el logotipo estaba muy chulo, que salía el castillo ese con una especie como de demonio ahí arriba del castillo de Dark Castle. Pero bueno, gótica también, o sea, hicieron películas que estaban bien hechas y algunas más serias, ya digo, por ejemplo, Gótica, La Huérfana, eran películas que tenían un tono más serio, pero la mayoría eran muy rollo muy festivalero, que era lo que querían homenajear y el rollo que habían tenido desde que hicieron la serie de Historias de la Cripta, luego quisieron llevar al cine con películas El Caballero del Diablo, El Club de los Vampiros, la de El Ritual, por ejemplo, que era el remake de Yo anduve con un zombie de Jacques Tourneur. Entonces tenían un tono muy festivalero. Y era una época en la que empezaban ya directores a mostrar un cine de terror como más serio. Era la época también que era el boom del cine del cine oriental, el J-horror, luego ya del cine de terror japonés, que luego ya enlazó lo que es Corea sobre todo, ya empezó por ahí también Tailandia. Y empezaron ya a surgir nuevos directores, empezó por ahí James Wan, empezó a surgir Rob Zombie, Eli Roth, Alexandra Ha, empezaron ya a salir nuevos directores con propuestas más serias y entonces ese cine tan festivalero era como que ya no encajaba tanto. Ya digo que eran para otra época, que era más para unos 80, para unos 90, ese tipo de épocas este cine. Y yo creo que por eso a lo mejor ya dejó de cuajar.
las películas. Y por último, hablar de la Hammer, que el otro día comenté la película de La Víctima Perfecta, que era de la nueva Hammer, o sea, Hammer, la gran productora británica, que se fundó en los años 30 y tuvo su mayor auge a finales de los 50 y durante toda la década de los años 60. En los 70 ya empezó la cosa a decaer, hasta que aguantaron hasta principios de los 80 con la serie de Hammer House of Horror, que aquí se tituló Misterio, la serie como de Innocence, que aquí se tituló Suspense, y que en realidad estaba basada en la novela de Henry James, que era Otra Vuelta de Tuerca. O sea, ya tenía 3 títulos la película, era el libro Otra Vuelta de Tuerca, la película de Innocence, Los Inocentes, y el título en castellano de España aquí, Suspense. Bueno, que se me ha ido el santo al cielo. La Hammer, eso, pues ya al final cerró y luego pues unos chicos jóvenes decidieron comprar los derechos del nombre de la Hammer para volver a hacer películas de terror. ¿Qué pasó? Que no cuajó precisamente porque empezaron a hacer un cine de terror que no era propio de la Hammer. Cuando la gente volvió a escuchar, a mediados de los 2000, que volvía la Hammer, se alegraron mucha gente, yo incluido, y decía, hostia, va a volver la Hammer, va a volver el cine de terror gótico, tal. Pero claro, empezaron con películas que no eran de terror gótico, empezaron ya con un remake, cosa que no deberían haber hecho, pero empezaron con un remake, el remake de Déjame entrar, que era esa película de vampiros noruega, y ya la cosa no tuvo mucho éxito con el remake. Luego hicieron La Víctima Perfecta, película que me gustó bastante, como digo, la comenté hace nada, pero era un thriller psicológico con tintes de terror que estaba muy alejado del gótico. Eran películas muy alejadas del gótico. Y cuando se dieron cuenta de que no tenían mucho éxito, decidieron hacer ya una película gótica, que era la de la Mujer de Negro, que también la tengo comentada en el canal. Entonces, esa sí que fue un gran éxito, pero luego ya la segunda parte ya no, y ya, bueno, pues se ve que empezaron a no tener el éxito que buscaban, y ya digo, o bien ya no hacen películas, o hacen a nivel nacional, lo que es del Reino Unido. No estoy seguro. Pero lo que estoy seguro es que no tienen esa profusión internacional que ellos pensaban. ¿Y por qué pienso que ha sucedido esto? Bueno, lo primero porque ya estaban compitiendo con otras productoras. O sea, a mediados de los 2000, cuando surgió la Blumhouse se lo comió todo. O sea, prácticamente la Blumhouse, estaba Gossi, también la de Ghost House, que era la productora esta de Sam Raimi, que aún sigue haciendo cosas por ahí, por ejemplo, hace cosillas. Ghost House aún sigue haciendo cosas. No es tan prolífica como la Blumhouse, pero bueno, está por ahí. Pero la Blumhouse ya digamos que se lo comió todo. Luego ya surgieron más adelante, la más reciente está la 24, que no es que se dedique solo al cine de terror, pero toca mucho el cine de terror. Tenemos, bueno, pues que si la de Shudder, que si Neon, en fin, tenemos productoras que, bueno, se están especializando un poco en el género de terror, unas más que otras, pero están ahí. Pero cuando salió la Blumhouse, digamos que la Blumhouse acaparó todo el género, y aún sigue la Blumhouse. Entonces, claro, no tenían mucha competencia con la Blumhouse. O sea, era como que hacían lo mismo, ¿no? Un cine de terror más actual, para gente joven. Era igual. Entonces, ¿para qué llamar Hammer a algo que estás haciendo que es igual que lo que hace la Blumhouse? Entonces la gente joven se iba a la Blumhouse porque sabía que iba a lo seguro, a lo que conocían, a lo que estaba de moda, a lo que tenían ya sus franquicias de Paranormal Activity, de Insidious, las de Sinister, tal y cual. La gente ya iba a eso, ya se olvidaban de otras productoras. Y Ghost House, bueno, eran, pues como digo, los más acérrimos al terror porque era la productora de Sam Raimi y ahí estaba. Pero la Blumhouse era la que se lo comía todo. Entonces, claro, la gente joven no acudía a una productora británica llamada Hammer. Y en los que somos apasionados al terror, que veíamos Hammer, íbamos por otro cine de terror que no fuera el de la Blumhouse, que fuera un cine de terror más propio del nombre de Hammer, el cine gótico, que no nos encontramos, solo nos encontramos una vez. Entonces yo creo que la cosa falló por eso. Falló porque intentaban adaptarse a un tiempo en el que ya en esa época lo tenía todo cogido la Blumhouse, exceptuando algunas productoras que se sostenían precisamente por los apasionados al terror, que veían en nombres como Sam Raimi buenos referentes para ver una película, pero los que no conocen mucho cine de terror, que es gente joven, bueno, van a pasar de una productora británica que va a hacer lo mismo más o menos que te hace la Blumhouse. Y los que realmente conocemos vamos a ver unas películas que no son lo que la Hammer representa,
sino que es otro tipo de cine más actual, pues tampoco tuvo el éxito porque al final no contentó a nadie, no contentó ni a la gente joven ni a la gente más mayor que es más que conocía la Hammer y es más asidua pues al cine de terror pues que podían hacer ellos, ¿no? Pues tú buscas un referente cuando tienes un logotipo, por ejemplo, la Hammer, buscas un tipo de referente de películas. Igual que con Dimension Film buscas un terror más adolescente, con la Fantastic Factory o con la Dark Castle buscas algo más más festivalero, y con la Hammer buscas algo pues tirando a algo gótico, o por lo menos alguna que hubieran hecho al principio tenían que haber hecho cine gótico hasta poco a poco ir adaptándose a un cine más comercial de esos momentos. Pero empezar con ese cine para luego hacerte una película gótica que fue el único éxito que tuvieron, pues las cosas no le funcionó bien. Ya digo que es mi punto de vista, no sé por qué ya estas productoras o no hacen o no tienen la misma visión que tenían antes en cuanto a ser, bueno, pues películas que conozcan y que se distribuyan por todos los países. Ya no tienen la misma fuerza que tenían antes, si alguna aún sigue en viva. En fin, hoy quería hacer un vídeo diferente y bueno, quería comentar sobre estas productoras, que a veces yo me pongo a pensar, joder, ¿qué habrá sido de la Dimension Films? ¿Qué habrá sido de la Dark Castle? ¿Qué habrá sido de la Hammer? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que si estoy muy felices y hasta siempre.